Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual para conmemorar hoy, 14 de abril, la proclamación de la Segunda República. Esta ya es nuestra cuarta ocasión, puesto que la Universidad Popular lleva celebrando esta efeméride desde prácticamente su origen, ¿no? Y en esta ocasión vamos a evidenciar los esfuerzos de aquella Segunda República por la educación de la sociedad española de la época. Que quiero recordar, voy a dar un dato objetivo, que tenía un 40% de la población que era analfabeta. En aquellos momentos la población española rondaba entre los 23 millones y medio, por ahí va la cosa. Ahí dejo el cálculo para que quede fijado. Pero el desafío no era solo para conseguir tener una sociedad cultivada y librepensante, sino que también se proponía forjar una ciudadanía libre, inocular el objetivo del progreso social que junto al progreso económico y técnico mejoraría la calidad de aquella población y plantaría las semillas para que esa población mejorase y creciera en el futuro más cercano y más allá. Estos grandes ideales que se sustentaron para proyectarlos al futuro en las espaldas, esperanzas, ilusiones y esfuerzos de un profesorado que a falta de medios le puso ganas, pero que muchas ganas. Un ejemplo de ello se recoge en este libro, que reconoce el trabajo realizado por un maestro catalán, Antoni Benegués, del que hablaremos, me gustaría hablar más adelante durante la ponencia. Este profesorado se enfrentó a siglos de oscurantismo y aplicó pedagogías novedosas y revolucionarias para combatir un clericalismo que ocupaba toda la política, toda la sociedad y, por supuesto, la educación. Estos maestros y maestras sentían y creían que su trabajo era importante, así lo vivían, porque en sus aulas se cuidaba de los estudiantes, se les guiaba en su crecimiento personal y de paso también se les formaba para el futuro. En sus aulas la intención era que se fraguaran las nuevas generaciones que deberían continuar con las transformaciones sociales iniciadas con la programación de la Segunda República. Era un profesorado, como he dicho ya, sin medios, que asustaba a los poderes fácticos, que lo señalaban como enemigo a eliminar, y así los trató cuando pudo. Pero no quisiera mirar más al pasado y pensar cómo sería nuestra realidad si aquellos profesionales republicanos hubieran continuado con aquella labor. Quiero hacer una reflexión sobre los educadores y la educación actual, que pienso que está aplastada por una burocracia asfixiante, sobrepasada por unos temarios inalcanzables y perdidos entre reformas educativas continuas que lo persiguen y que les impide capacitar a los... y que estas reformas solo persiguen capacitar a los alumnos para formarlos en futuros trabajadores, trabajadoras, en vez de convertirlos y formarlos para una ciudadanía libre pensante. Les pido que realicen su labor pedagógica para que de sus aulas hagan ciudadanos y ciudadanas libres, entusiastas y esperanzadas. Quiero remarcar una diferencia que he podido observar leyendo el libro este de El maestro que prometió el mar. Creo que en aquel profesorado republicano, a falta de un Estado burocrático constituido, el Estado de la Segunda República no llegaba, pues tuvo total de libertad para emplear pedagogías novedosas, revolucionarias. Todo lo contrario de lo que sucede ahora con un Estado burocrático que solo quiere informes, estudios, pruebas evaluativas, documentación válida y reforma tras reforma orquestadas y dirigidas desde organismos económicos internacionales que nada tienen que ver con la pedagogía. Para finalizar esta introducción, no me enrollo más, e iniciar este coloquio, quisiera anotar unos temas que me gustaría tratar con vosotros y compartir, ¿no?
quisiera empezar este coloquio con una vinculación de esta escuela republicánica y remontarnos, o irnos más para allá, si lo veis conveniente, a la escuela moderna de Ferrer y Guardia y a los movimientos revolucionarios pedagógicos surtidos en aquella época, para, para continuar a partir de aquí, pues examinando todo el trabajo del profesorado y de la Segunda República. Y nada, pues aquí os dejo. Sí que me gustaría también tratar sobre el libro El maestro que prometió el mar. Y no me largo más. Empezamos. Salud y República. Bueno, Pues nada, ¿quién continúa? una brillante introducción, José Manuel, y que sintetiza muy bien lo que supuso ese periodo. Pero como muy bien has indicado, a mi entender, corresponde irse mucho más lejos, antes de ese periodo republicano. Y has citado, pues bueno, al factotum de lo que podríamos entender ese proyecto educativo, ese proyecto pedagógico. Algunos lo afirmarán de forma más categórica, otros teóricos o estudiosos lo consideran mucho menos importante, pero Ferrer y Guardia es el punto a tratar como inicio o como si vamos a una génesis de la escuela abocada a educar o formar o construir ciudadanos conscientes y responsables, Ferrer y Guardia pone realmente ese principio. Si se me permite liarme un poco más entre las sábanas de lo conocido o recordado, hasta los grandes hispanistas que trataron el periodo republicano y que lo explican, bueno, tal como hoy deberíamos hacer, yéndose al pasado de esa Segunda República, coinciden y además inciden en el pensamiento de Ferrer y Guardia. Que había otros pedagogos y otras corrientes, por supuesto, y no solo en España, sino en Europa, de acuerdo. Pero si tenemos que hablar de nuestra realidad educativa, en el último cuarto del 19 y en la preñez y parto de las nuevas teorías de principios del 20, pues Ferrer y Guardia es el referente. Él, y no es una frase literal, lo que acuña es la escuela tiene que formar ciudadanos conscientes, ¿no? Bueno, pues ahí empieza, insisto, a mi entender, todo. Eso sin inhabilitar a una pléyade de pedagogos que fueron muy relevantes, pero que de alguna manera siempre beben de la fuente de la escuela moderna, así se definió o así definió Ferrer y Guardia su propuesta pedagógica. Y ya, para acabar, no acabar, sino dar paso a cualquier otro comentario, bueno, a Ferrer y Guardia lo mataron. Por una tontería. Pero no, esa es mi forma de verlo, no por ser revolucionario, que se le acusó, ¿no? De ser el causante de los tumultos y la revuelta de 1909, la Semana Trágica en Barcelona, etcétera, etcétera. No, lo mataron por ser un buen pedagogo, porque eso era mucho, esa es mi opinión, era mucho más peligroso que cualquier proclama que pudiese hacerse en aquel momento respecto a los derechos de los trabajadores, que estaban en una mala situación, por supuesto, es verdad, pero es que lo revolucionario, lo realmente ofensivo, lo que realmente resultaba peligroso le resultaba peligroso al poder establecido, era su concepto educativo. Por lo tanto, sí, si hay algo que debemos poner en valor o reseñar, es que la actividad educativa, pedagógica, cultural, en definitiva, fue una actividad de riesgo desde la segunda mitad, el último cuarto del siglo XIX hasta esa proclamación de la República, tal día como hoy, de 1931. Bueno, quería poner en valor la figura de Ferrer y Guardia. Bueno, me gustaría intervenir para decir, básicamente, el éxito de muchas cosas
se puede valorar por el empeño que pone en la otra parte en que ese éxito desaparezca, ¿no? El éxito de la educación en la Segunda República se ve en el momento en que entraron en el poder los fascistas y acabaron absolutamente con todo lo que había de educación de la República. Y empezaron a poner a controladores y a gente ideológicamente afín al régimen, que básicamente lo que se dedicaban era, pues bueno, a controlar a la gente y a crear ciudadanos sumisos para que el régimen se perpetuara en el poder, que de hecho se perpetuó durante 40 años. Y esto es así porque si coges a gente de esa generación, que se educó en esa generación, prácticamente son gente que, exceptuando casos concretos como nuestro camarada Paco, la gran mayoría ni se planteó que lo que les estaba pasando era algo ilógico o era algo coaccionado. Vivieron en esa coacción durante 40 años y el dictador murió en la cama. Sí, pero totalmente cierto. Evidentemente, si hago un paralelismo con lo que he comentado o comentaba en referencia a Ferrer y Guardia, evidentemente, o sea, cuando la guerra civil la pierde la República y el franquismo se instaura como régimen, evidentemente, pues uno de los grandes peligros era la educación, y así la definían ellos, libertaria, comunista, roja, llámese como se quiera, que se había generado en ese periodo republicano. Pero se daba una circunstancia, que no pensaba aún entrar en ella, incluso el plan de alfabetización que duró nada más y nada menos que 20 años, desde el año 50 hasta el año 70, en pleno régimen franquista, tuvo muchos referentes, y no me río, no pretendo hacer bromas, o sea, tuvo muchos referentes o se implantó o pretendió implantarse con muchos parámetros que se desarrollaron precisamente en esa propuesta republicana de extender la formación o la alfabetización, ¿no? Sé que puede sonar un poco raro, pero con la educación, que evidentemente es totalmente dirigida, dogmática, confesional, que hemos de detectar y se detecta y sabemos que fue así en el régimen franquista, es curioso porque la praxis en muchas ocasiones sucede como con los pantanos, ¿no? Que todo el mundo habla de los aprovechamientos en cuenca hidrográfica que hizo el franquismo con los pantanos que inauguraba el caudillo, y resulta que era un proyecto hidrográfico de la República. Pues bueno, incluso en la educación, a mi entender, absolutamente nefasta del régimen franquista, hay brotes o pervivieron semillas de lo que fue el plan educativo de la República. A mayor abundancia, hay algo que es sorprendente, ¿no? O sea, si revisamos un poco los momentos, ¿qué sucede en el 31? Se proclama la República el 14 de abril. Ya en el mes de julio del mismo año se hace un plan de construcción, un plan que además era un plan quinquenal, o sea, 5 años en los que se pretendían construir, pues no quiero mentir, pero creo que eran casi 26.000 escuelas nuevas que pretendían garantizar la escolarización primaria, o sea, de la escuela básica. En toda España solo habían unas 34.000 escuelas antes de la proclamación de la República. Esas escuelas que formaron, bueno, hago un paréntesis, esas escuelas suponían, por primera vez en la historia de España como Estado, como entidad, como Estado-nación, era la primera vez que se hacía un plan de inversión de recurso público para favorecer el ámbito académico escolar. Que iba más allá. Hablábamos de primaria para garantizar la escolarización de los niños pequeñines, pero es que también tuvo que ver con el bachillerato, también tuvo que ver con la universidad. O sea, será la primera vez que se haga eso. Bueno, pues eso que se trunca en el 33 con las elecciones en las que pierde
la izquierda gana la cena, se corta y demás, se sigue durante la guerra civil en la medida que se puede, que evidentemente es muy poco. Resulta que ese plan de escolarización y en gran medida y sobre todo en las zonas rurales sigue utilizando el franquismo, curiosamente, con otras finalidades, evidentemente, no, vamos, ni libertarias ni abocadas a la ciudadanía crítica o con criterio propio. Pero bueno, quiero pensar, o así me animo, cuando me desanimo, me animo, pensando o creyendo a pie juntillas que el modelo republicano hasta sobrevivió en la indignidad de las propuestas totalitarias del franquismo. Pero bueno, ahí está. Y algo tan aberrante como poner en el mismo caldo un ingrediente como la nueva forma de formar maestros durante la República, lo encontramos de forma amarga incluso en los criterios para designar maestros durante el franquismo. Eso, si más adelante se considera o es de interés, lo podré reseñar, porque hasta la sección femenina de Falange, que dotaba de maestras bueno, a las niñas, porque volvieron a disgregarse por sexos las escuelas, seguían un poco el criterio de formación y selección que marcó el proyecto educativo de la República. Evidentemente, insisto, nada que ver una cosa con otra, pero si hoy seguimos hablando de escuela no moderna, como diría Ferrer y Guardia, sino de una escuela abocada a crear ciudadanos, si ese embrión, esa semilla sigue viva, es gracias a un colectivo pedagógico muy valiente que desde primeros del siglo XX luchó para conseguir algo que pudo ser, bueno, para mí perfecto, que fue el sistema de escolarización y pedagógico de la República. Bueno, estas cosas me ponen un poco triste y al mismo tiempo, como ciudadano de este país, me felicito de que siga siendo la Escuela de la República un referente no solo válido, sino aún hoy, en el siglo XXI, necesario. La escuela republicana no solo era revolucionaria en la pedagogía, sino en el trato hacia el alumnado. Y, a ver, la escuela pre-republicana, bueno, pues allí los niños y las niñas pues, prácticamente no querían ir, porque eran maltratados. O sea, tenemos aquí un testimonio directo de lo que era la escuela franquista. Paco sufrió malos tratos en la escuela franquista, pero el maestro y la maestra republicana compartían con sus alumnos, vivían y sentían exactamente lo mismo. Los niños que salen en este libro querían a su maestro. O sea, estoy seguro que Paco no quería a su maestro, pero los niños de este libro sí. Los niños querían ir a la escuela porque era un sitio, un refugio, un sitio donde sentirse cómodos, sentirse queridos, sentirse valorados, y aparte de eso, pues editaban sus pequeños cuadernitos con sus experiencias vividas de su día a día. O sea, se educaba desde lo que ahora se llama las zonas de desarrollo próximo, que en aquella época no tenían aquel nombre ni mucho menos, pero aquellos maestros y maestras, sobre todo estos los de origen frenetista, pues con su imprenta daban la voz a sus alumnos y alumnas. Y desde allí ellos educaban, desde esas pequeñas encuadernaciones, esos pequeños libritos que se han recuperado algunos porque las familias lo enterraron bien enterrado y han surgido ahora los años después, pues esos libritos están ahí, se pueden consultar. A ver, una puntualización me gustaría hacer. Todo esto lo estamos hablando porque esa creación
de esa escuela moderna o escuela en la cual se tenía en cuenta al alumno era propio de la izquierda, porque la derecha, en los años 30 del siglo pasado, compraba los postulados fascistas y el régimen hitleriano. Y solamente hay que mirar, por ejemplo, cómo fue la deriva en Francia y de cómo todo el pueblo francés, sobre todo lo que es la burguesía y la alta burguesía, se plegó a los postulados hitlerianos y de hecho se rindieron ante Hitler sin ningún tipo de problema. Y igual que pasó en España, se compró este tipo de discurso y fue la izquierda la única que realmente creía en ese tipo de educación, porque la derecha para nada creía en ese tipo de educación, sino que lo que querían era tener ciudadanos sometidos y ciudadanos que no cuestionaron en absoluto el régimen establecido. Está bien que hagamos una lectura del todo del escenario que desde el final de la Primera Guerra Mundial, proclamación de la República del Weimar, en el 22, me refiero a Alemania, la efervescencia y posicionamiento del fascismo en Italia, sí, lo podemos ver como un conjunto. Pero no debemos olvidar que España tiene una característica, en aquel momento, desde la perspectiva de los criterios educativos, tiene una característica muy, no diré peculiar, sino muy relevante. Y es que las escuelas que bien funcionaban, no que funcionasen bien, sino que bien funcionaban, estaban marcadas muy mucho por el confesionalismo, o sea, por la religión, por la verticalidad de los criterios religiosos. Eso, si nos acercamos a Centro Europa y a Italia, no es tanto así, por contradictorio que parezca, porque en Italia, pues oye, ahí está el Vaticano y demás, ¿no? Pero no va por ahí. Nosotros teníamos un problema atávico y es una relación directa entre el conocimiento y la presencia de la Iglesia. Aquí hago un paréntesis. Recuerdo en la edición del año pasado, bueno, en la ponencia que se hizo el año pasado o el anterior, no me acuerdo, que iba sobre el voto femenino en la Segunda República. Alguien preguntará qué tiene que ver una cosa con la otra. Hombre, yo intentaré explicarme. Era tal la presencia confesional que incluso las que proponían desde el progresismo en las Cortes republicanas el voto femenino tuvieron por contrapartida otras posiciones femeninas, digamos así, que decían, oiga, no se lo demos aún el voto a las mujeres porque están muy condicionadas por su párroco y por su marido. Esto no es que lo diga yo, sino que está en los diarios de las sesiones del Congreso de aquel momento. ¿A qué me refiero? Que es que si hay algo que hay que agradecer al proyecto pedagógico de la República era la disociación de la tradición confesional o religiosa. Y eso se labra desde primeros del siglo XX. En Europa había otros intereses que podían ser de clase, de cerrar el acceso a la educación de clases menos favorecidas porque había una burguesía dominante o unas clases dominantes que debían mantener su estatus y interesaba que controlasen la masa social y demás y pascual. Dicho esto, en España nos encontramos con un problema. Bueno, para mí, en la distancia lo es. Entonces quizá no se veía igual, pero es que las grandes corrientes pedagógicas, ¿qué hacen? Disociar la religión de la educación. Reconocer el confesionalismo como una circunstancia, bueno, que está ahí, pero que no tiene por qué ser relevante, personal, sea voluntaria, pero que se centran en el criterio propio. O sea, hacen del alumno el receptáculo, el crisol, donde lo que tiene que llegar es el conocimiento dirigido a tener criterio. Antes de eso no existía. Sin embargo, en Europa sí que hay corrientes pedagógicas que están trabajando al margen de la confesión, o sea, de la religión, mucho antes que nosotros. Nosotros llegamos tarde al partido, perdón por el símil, pero me gustaba, o sea, quería ponerlo en valor. O sea, jugamos en la misma época, pero no del mismo modo. Y otra cuestión, José Manuel ha introducido el tema del cariño del alumno al maestro, ¿no? Yo hoy me he permitido, para los que ahora estamos conversando,
y quien pueda verlo a futuro, me he permitido traer una foto que ahora, si se me permite, detallaré. Esta foto es un aula. Bueno, no es un aula, es que es la foto de la única aula que tenía la escuela rural de la pedanía del Escobar, situado en el término municipal de Fuente Álamo de la provincia de Murcia. ¿De qué año? Esa foto es del año 32, ¿vale? No, disculpad, os estoy mintiendo. Es del año 34, Ahí aparecen mi padre y mi madre, de edades diferentes, ¿no? O sea, pero muy chiquititos y demás. Y es curioso porque José Manuel comentaba, insisto, lo del cariño del alumno al maestro. Punto número 1. ¿Cómo recordaban mi madre y mi padre esa escuela? Las recordaban como cercana. ¿Por qué? Porque eran niños yunteros. Tenían que ayudar en la casa. Tenían que atender al ganado, ir a recolectar almendra, ir a recoger lo poco que daba el escaso y mínimo regadío que había en la zona. No había... Era difícil que un niño estuviese exento de ayudar en la casa como mano de obra. Entonces, esas escuelas hicieron, y ese es el cariño con lo que recordaban, los maestros hacían un papel ímprobo, porque acercaban la escuela, modulaban la escuela, facilitaban la escuela. Y lo que es más importante, ante un universo de esfuerzo, trabajo, dedicación de niños pequeños, les otorgaban la maravilla, la magia de leer, dibujar, escuchar. Y lo más importante, bueno, ya he dicho más importante 2 veces, pero ha dicho José Manuel, se sentían respetados. Cosa que en el día a día del vaya usted, bueno, nenes, tenéis que ir al campo, hay que ir a recoger aquello, vete a no sé cuántos. Venían las campañas de sembrado, de recogida, ¿vale? De pastoreo de los rebaños. Para los niños, la escuela se convirtió en un reducto donde la vida era más bonita. Y claro, puede parecer algo baratamente poético, pero es que los niños de aquella época correspondían a la extracción económica y social que tenía el periodo. No tenemos que olvidar que en aquella época la masa social mayoritaria estaba ocupada en el sector primario, agricultura y ganadería. Las zonas urbanas no estaban bien, pero no estaban tan mal. Pero es que en las zonas rurales no había escuelas. Por eso se hizo un plan quinquenal para corriendo, a todo correr, se construyesen escuelas. ¿Por qué lo explico con tanta pasión? Pues porque mi abuelo fue uno de los pedáneos que se rasgó la pana, evidentemente con todos los vecinos, ¿no? Pero bueno, él le correspondió ser el pedáneo en aquel momento, fue el que abrió la puerta a esa escuela. Como él, miles en toda España. Pero tengo la fortuna de haber recibido una información de primera mano, tanto de aquellos que se implicaron en promover esas nuevas escuelas, esos nuevos edificios, que desgraciadamente llegada la guerra civil, pues lógicamente todo el proceso de construcción, de desarrollo se paralizó, pero lo más importante, personitas que en aquel momento eran muy tiernas, que tenían demasiadas obligaciones para la edad que tenían, porque eran pequeños cachorritos, y que recuerdan aquel momento, o me lo recordaban y me lo transmitían, como de las mejores cosas que les había pasado en la vida. Bien, pues esa sensación antes del plan de escolarización del mes de julio de 1931 no existía en España. Y luego se volvió a un régimen policial dentro de las aulas, que es lo que le tocó sufrir a Paco y le tocó sufrir a la generación. Correcto. Policial y además
llevado a cabo por gente que ni tenía formación, ni tenía vocación, ni les importaba en absoluto la educación de la gente que tenía alrededor. Simplemente iban allí a cumplir una misión que era perpetuar el régimen a través de la represión, básicamente. Bueno, José Luis, sí. Paco lo puede decir. Sí. No, pero sí. Vamos, el ejemplo de Paco que estaría bien si él lo considera. Mi generación. Pero yo no lo viví, Paco, tú sí. Ya. Yo creo que él, si explica lo que nosotros ya conocemos de sus vivencias, será una ilustración excepcional para esta ponencia. Pero hay algo que uno debe ver las zonas oscuras, de todo. Lo luminoso se ve enseguida, las oscuras son las importantes. Antes hablaba de lo que quedó de una época en la otra, ¿no? A todas luces parece poquísimo, mínimo, despreciable incluso, estadísticamente. Pero es curioso. Haciéndose mal, hasta fue bien lo que sucedió durante la República. Porque gracias a esas escuelas que llegaron a las zonas rurales, esa mala pedagogía, esa mala praxis educativa del franquismo, al menos tenía presencia sobre el territorio. Y al menos mal, muy mal, y con muchísima violencia estructural. Pero es que hay que darle las gracias a la República también de que esas escuelas estuviesen allí, porque después, mal gestionadas, al menos, como decían aquí, pues se dijo durante mucho tiempo, algo se aprendió de número y de letra. Pues también esa semilla del proyecto educativo de la República siguió germinando mal, en una sequía enorme, figuradamente hablando, como comprenderéis, siguió germinando incluso dentro de la mala praxis, a mi entender, del franquismo. Por eso hay que rescatar siempre la memoria del proyecto educativo de la República, porque incluso cuando estaba enterrada siguió creciendo. Pero, Josep, hay que reconocer que luego, al final del régimen franquista, en el tardofranquismo, también hubo un movimiento muy importante de gente que se dedicaba a la pedagogía, se dedicaba a enseñar, que también movió muchísimo las aulas, que de hecho de allí nació mucha de la gente que luego luchó y que luego trabajó por intentar cambiar o por intentar llegar a esta supuesta pseudo-democracia que tenemos, ¿no? Sí. Pero ¿y todo eso dónde ha quedado? Porque ahora se ha perdido por completo. Tenemos ahora un profesorado que son auténticos funcionarios que están trabajando allí por una cuestión, muchas veces, por una cuestión básicamente de tener más vacaciones que ningún otro sector de la vida productiva de este país y que no tienen ningún interés en crear ciudadanos, como tú dices, sino se limitan a dar una serie de contenidos que están pactados y que están totalmente supeditados por el hecho político. Porque, bueno, yo, por ejemplo, el otro día estuve escuchando una ponencia de un señor que me hablaba del tema ¿no? Por ejemplo, cómo la educación de hoy en día, sobre todo en el tema que a mí más me atañe, que es el tema de la historia, que es lo que más me gusta, cómo a la gente solo se le enseña la historia de la política y de los políticos, que es un rollo macabeo. Y en cambio no le enseñan a la gente la historia, por ejemplo, más importante, por ejemplo, del siglo XIX, como fue la llegada y la irrupción del ferrocarril. O los avances en la medicina, que fueron mucho más importantes que la Primera República, la restauración borbónica, que se tienen que saber, pero es que solamente se sabe eso. Y en cambio no se sabe, por ejemplo, la trascendencia de otros hechos que realmente tuvieron mucha más trascendencia en la vida del día a día de la gente que no todos esos vaivenes políticos, que normalmente a la gente no solo no les interesa, sino que a veces hasta lo desprecian, porque se aburren de fechas y de nombres y no les llevan a ninguna parte. Y en cambio no conocen la historia del ferrocarril, no conocen la historia de los avances médicos que propiciaron, por ejemplo, que el ser humano llegara a cualquier parte de la Tierra. Esto no se estudia, y se estudian cosas que... ¿Hasta qué punto la restauración borbónica? ¿Hasta qué punto la Primera República? Bueno, que se deben de saber, pero que solo se sepa eso es lo que a mí me choca. Yo quisiera, ante todo, clavar una pica en Flandes por un colectivo de enseñantes que, a pesar de sus pecados como conjunto, si es que hay que encontrárselos, hay que poner en valor, José Luis. Yo tengo que decirte que, a Dios gracias, tengo en mi entorno grandes docentes, lo digo de forma objetiva, sin apasionamiento. Seguro que los hay.
Sí, seguro. que hacen una labor digna heredera de aquellos conceptos de formación de ciudadanos que tenía, como llevamos diciendo desde que hemos empezado esta tarde, el proyecto de la República. Cierto, y te doy yo humildemente te doy la razón, los demás podrán pensar lo que quieran, yo creo que tienes razón en que hay una dejadez de funciones en muchas ocasiones. Y es más, algo más peligroso aún, y es que a veces no se dejan las funciones y lo que se hace es, como se suele decir ahora, focalizar de forma adecuada. Y la focalización lo que hace es perder el contexto, y lo que es perder el contexto quiere decir que te pierdes. Tenemos alumnos ahora que, contrariamente a lo que estabas enunciando, se dirigen a la tecnificación o a unas ideas muy concretas sobre las que pueden crecer y desarrollar de forma rápida, pero olvidamos el entorno, ¿no? El entorno. Lo que nos configura como ciudadanos responsables y corresponsables. Luego hay otra cosa. El origen de los herederos de esa tradición pedagógica o de enseñanza en la transición, en la apertura, el apartar las estructuras, evidentemente, de plomo que tenía la escuela del régimen franquista, pero algo cometimos, bueno, en mi opinión, se cometió un error, y fue la carga ideológica. Lo digo así, sin anestesia, pero es que estoy convencido. Si hubiésemos seguido la senda, o si hubiese, reinstaurado o recuperado la senda del libre pensamiento, y no hubiésemos tenido una carga ideológica tan grande, sino que lo que hubiese sido abonar y hacer crecer el criterio del alumno, otro escenario tendríamos. Ahora mirando atrás, ya tiene uno una edad, veo esa época y veo mucha carga ideológica, que quizá era inevitable porque era una reacción a 40 años, como antes hemos comentado, de dictadura. No diré que no. Pero ahora creo que se hicieron demasiadas capillas ideológicas que nos llevaron a un batiburrillo que al final desdibujó el objetivo primero y último de la educación. Bueno, así rezaba el pensamiento de Ferrer y Guardia, que le citaremos muchas veces esta tarde. Ciudadanos con criterio, responsables, autentificados en sí mismos y, por lo tanto, útiles y colaborantes. De la escuela de hoy, antes lo decía José Manuel en la presentación, ¿cuántas leyes tenemos? No nos damos cuenta que cuando la política se mete en la educación, la fastidiamos. Es lo mismo que cuando la religión se mete en la educación. Es que son como dos factores tóxicos. La educación tendría que ser como un poder del Estado independiente donde no interviniese nada más que la labor pedagógica dirigida a desarrollar criterio propio. Que no es tan difícil de hacer, ¿eh? Ahora, cuando esto en algunos debates me he encontrado, esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Y digo, pues yo creo que no. Tú vas a un aula, tienes unos profesores que te están dando herramientas. Y en ese crecer en lo que se diría la artesanía de ti mismo, te vas configurando como individuo, ¿no? Bueno, no era entrar en contradicción, José Luis, sino simplemente poner en valor a una gran masa de enseñantes que creo, en mi opinión, que lo están haciendo bien, y luego también reconocer los errores de una transición que, una vez más, no se hizo de forma adecuada. En este caso, en referencia a la educación. José Manuel, no sé qué ibas a decir. Sí, a ver, yo quisiera puntualizar una cosa. Ya lo he dicho en la presentación, el profesorado actual está ahogado, asfixiado en burocracia. Y yo la he vivido en mis propias carnes. Yo he sido miembro de consejos escolares tanto de centro como de municipio. Y en la época que me tocó estar, nos tocó revisar una cantidad de documentación para adecuarla a la nueva normativa y la nueva tal, que en vez de estar hablando realmente en aquellas reuniones de
del comité escolar, de temas del colegio, de funcionamiento, de cómo ayudar, cómo apoyar, cómo hacer crecer y tal. Estábamos leyendo y modificando una documentación que luego no se hace servir. O sea, ¿para qué quiero tener yo un código disciplinario en un centro educativo? ¿En serio? ¿Tengo yo que tener? Pues si este alumno hace tal un desplante o un descaro o lo más grave, hace una agresión física a un profesor o una profesora, hay esta sanción. ¿En serio que tenemos que tener escrito eso? ¿De verdad? O sea, o aquella famosa carta de corresponsabilidad de las familias en la que nos comprometíamos firmando que íbamos a seguir o apoyar al centro educativo. O sea, ¿en serio había que hacer esa carta? ¿De verdad me lo estás diciendo? Luego, por supuesto, hay el profesorado de la Segunda República como el actual, yo puedo constatar, porque tengo también familiares cercanos, de que da más allá de lo que podría considerarse sus propias funciones como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Y no quisiera dejar sin recordar las misiones pedagógicas de la Segunda República, que llevaron libros a muchísimos pueblos, bibliotecas enteras. Sí. Estoy consultando ahora a 7.000 pueblos, llevaron bibliotecas, material científico, mapas, y crearon allí un pequeño recurso de un reservorio de conocimiento para el acceso, no solo de los niños y de las niñas, sino de todo el municipio, de todo el pueblo. Sí. Y eso fue una labor también grandísima, ¿no? Con aquellos, cuidado, a las misiones aquellas iban misioneros, en el buen sentido de la palabra. No, ellos no iban a darle con el crucifijo en la cabeza. Hay una cosa, ahora que hablaba José Manuel de las misiones pedagógicas, de las bibliotecas móviles y demás, hay una anécdota. Acercándose el día de esta ponencia, hablé con una persona que fue bancario dentro de una caja rural de esta zona en la que vivo, ¿no? Ya el hombre mayor, jubilado hace muchos años y tal. Bueno, entre muchas cosas, es una persona de grata conversación, a quien le muestro desde aquí un respeto. Bueno, me dijo que vería la grabación, por lo tanto le saludaré, se llama Juan. Hablábamos de educación y de su época, lo que él dice su época, ¿no? Y cuando le dije que eso de las bibliotecas móviles que ponía en marcha la Caja Rural en su momento, eso era hijo de, o se había desarrollado de la República, me dijo, ¿pero qué me dices? Huelga a decir que el hombre es conservador, o sea, no, pero está muy bien y vuelvo con la mula al trigo, es que me encanta, bueno, a mí particularmente, me resulta muy grato darme cuenta de que aquellas propuestas también se colaron en el minuto 93 y por la escuadra, ¿no? O sea, y siguieron ahí. De hecho, una de las docentes de las que hablaba, le tengo tanto respeto y que son de mi familia, no, creo que no le importará a nadie que diga que estoy hablando de mi hermana Mercé. Me comentaba, ahora hace un poco, me chateaba, me decía que le gustaría destacar a los maestros represaliados, los desterrados, aquellos que tenían el silencio impuesto, pero que cercenados prosiguieron, lo estoy leyendo, cercenados prosiguieron con su labor, especialmente en pequeños pueblos, acatando forzosamente, pero aportando algunas técnicas, por ejemplo, puzzles, poesías, geometría, práctica, dibujo, puntos suspensivos y signo un poquito así como de sorpresa. Y cómo acaba la reflexión, que me encanta, es un texto corto, ¿no? Pero que resume bien. Fue poco, pero con ellos enlazamos en el tardofranquismo y en el inicio de la democracia. Ella, como docente, enlazó con esos maestros veteranos. Y ella dice que se lo quería agradecer porque ellos, aún silenciados y castigados, mantuvieron la llama. Bien, no me paro porque quisiera comentar, ese fenómeno se dio con personajes que no aparecen hoy en la literatura, que son protagonistas de una historia totalmente cercenada o enterrada.
Aquí en este pueblo, antes enseñaba la foto del aula, hubo una maestra vasca que había sido exiliada, o sea, desterrada, perdón, del País Vasco a Murcia. No la fusilaron, no, bueno, tuvo la suerte. Bueno, pues esta mujer, de la cual y muchas veces se me dijo el nombre cuando yo era pequeño, pero yo no lo recuerdo ahora, actuaba tal como explicaba mi hermano, o apuntaba a mi hermana. Hubo también en la escuela franquista, si no resistencia, ingeniería depurada en muchos casos, ¿no? Evidentemente no se consiguió nada, o sea, porque bueno, pero sí fueron esa semilla que llegó al tardofranquismo y que enlazó con los primeros o las primeras generaciones o promociones de maestros de la nueva democracia. Y bueno, yo creo que está bien que hagamos un reconocimiento de esa gente, porque no aparecen, pero sí. Bueno, de hecho, es que yo llegué a conocer, porque yo fui a una escuela cuyos cuadros de maestros formaban parte del Sindicato Vertical de Educación de Falange. Cuidado. Pues, por sorpresa que se pueda llevar la audiencia que hoy está, o los que estamos aquí, o los que puedan escuchar a posteriori o más tarde, en ese colectivo habían maestros que venían de la República. Por extraño que parezca, lo sabía. Que se escondieron, que se convirtieron en colaboracionistas, como podríamos decir, yo no voy a entrar a juzgar, no me corresponde, pero algunas buenas ideas sobrevivieron gracias a gente que, bueno, quizá disimulada o diluida, siguió introduciendo técnicas que no eran las habituales en la escuela pensil franquista, ¿no? Es apasionante pensar en ellos. Gente que hizo o que asumió, ¿por qué no?, riesgos, o que se enfrentaron, como otro caso que me viene ahora a la cabeza, no pudieron promocionar, pues porque dentro del régimen optaban por técnicas pedagógicas no normales, ¿no?, según los parámetros de la dictadura. Bueno. Querría intervenir. Voy a poner 4 puntos aquí, más que de hablar de la Segunda República, porque claro, la Segunda República es muy bonita, pero tenemos que tocar un poco la realidad, ¿no? Yo quiero hablar, por ejemplo, de mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo cuando mis padres vinieron analfabetos profundos, venían de Extremadura y de Castilla-León en aquel momento, y gente que tenía un nivel académico cero, o sea, cero. No me podían ayudar a mí en nada porque sabían menos que yo. Esta gente que vino del resto de España, a mí ellos sintieron la vergüenza de ser ignorantes, sintieron esa vergüenza y llegaron a una sociedad como la que tenían aquí, por ejemplo, en Cataluña, y sintieron que ellos no podían ni siquiera rebatir nada de lo que les pasaba alrededor porque no tenían los conocimientos ni tenían la base para poderlo rebatir. A mí me metieron dentro el hecho de decir, oye, crece como persona, fórmate, adquiere conocimientos. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Digo, bueno, ¿y qué hemos hecho mal? Digo ya mi generación, para que hoy en día la gente, sobre todo la gente joven, presuman de no haber leído un puto libro en su vida. Es algo que realmente a mí me choca de manera brutal. Luego, otra cosa de las que veo, por ejemplo, es en el sistema educativo actual que los profesores han llegado a tal punto de estrés, o como le quieras llamar, que han cogido una base de uniformidad y la diversidad la han despreciado. Y lo digo por una sencilla razón, porque cuando se encuentran con casos en la educación que tienen algún tipo de problemática, en vez de afrontarla, normalmente lo que hacen es lo desplazan a un lado de la clase y que se estrelle solo. Y otro tema que también quería poner aquí es ¿qué hemos hecho mal también como sociedad? Esto lo ha hecho el Estado este burgués en el que vivimos. ¿Qué hemos hecho mal para, por ejemplo, toda la labor social que hacían, por ejemplo, las cajas? Que yo recuerdo que las bibliotecas a las que yo fui de pequeño eran las bibliotecas de la Caixa de Cataluña, que tenía abiertas muchas. Íbamos allí a leer libros y tal. ¿Qué hemos hecho mal para perder todo ese legado? Y que ahora, por ejemplo, todo ese dinero que se acumulaba en los beneficios de todas estas entidades, ahora ya ha desaparecido.
y se haya privatizado, cuando había una labor social ahí muy importante y que podía servir para desarrollar la educación, desarrollar, ya te digo, el hecho de las bibliotecas que existían en todos los barrios, como los que yo vivía en Las Planas, que la única biblioteca que había era una biblioteca de la Caixa de Cataluña, porque tenía la obligación de hacer obra social. Pues hasta eso hemos perdido. Hoy en día tenemos una escuela que es uniforme, que la diversidad la desprecia y el chaval que tiene algún tipo de dificultad automáticamente es abocado al fracaso. No sé cómo lo han logrado, pero han conseguido meter dentro de esas pobres almas la idea de que ser idiota de no tener ni idea y de no leer un libro es como ser más chulo o mejor aceptado socialmente. Y ves tú, qué cosa más tonta, que tengas mayor aceptación social por el hecho de ser ignorante, por el hecho de decir que yo paso de todo, que a mí, ¿cómo dice la palabra o yo paso, sí, básicamente el yo paso. Hoy en día tiene más aceptación social el yo paso que el conocimiento. O sea, es algo realmente que a mí bueno, me causa pavor. Acabas de abrir un debate que puede ser. Y además, José Luis, yo no sé si te quiero con toda mi alma o a veces me dinamitas, o sea, porque es que en tu dinamitarme me haces enfrentarme a la realidad y cuando me enfrento a la realidad, ¿qué sucede? Que me enfado y mucho. Me enfado y mucho. Mira, aquí el problema... Entienda la audiencia o quien pueda ver visualizar y escuchar esta ponencia, que esto son opiniones. Yo me libre de pontificar. Pero es que el problema de la escuela actual, hablabas, José Luis, con muy buen criterio de que, bueno, es preferible ser tonto, tal. Bueno, es que la escuela, en el estricto hecho de tener como obligación formar ciudadanos responsables y por lo tanto corresponsables, debe hablar de esfuerzo. Claro, esto ahora es un anatema. Uy, que los niños tengan que esforzarse. Uy, que los niños tengan que comprometerse. Uy, que los niños tengan que dar respuesta a. Claro, esto a alguien con una mentalidad libertaria dirá, hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tenemos que imponer aquí verticalidades? Hombre, no, verticalidades no, pero introducir de forma fehaciente e inapelable el concepto de esfuerzo es estrictamente necesario. Porque, ¿qué está sucediendo con nuestra escuela? Vamos a una escuela hedonista, donde el esfuerzo, donde el compromiso no forma parte del proyecto educativo. Hoy estamos hablando de la escuela republicana. Creo que no habrá ningún teórico o conocedor denso del momento republicano que no viese el esfuerzo que requería esa escuela, no solo a los recursos públicos, o sea, al erario público, sino a las familias y a los propios niños. Y ahí estaba el gran mérito y el esfuerzo, o sea, y el éxito. Antes hablábamos de los niños que tenían amor y respeto por sus maestros, porque eran elementos colaborantes, porque les decían que frente al esfuerzo de salir con el rebaño, con el esfuerzo de tener que ir a cosechar, la escuela era un lugar donde iban a recibir algo bueno. Y esa valoración era el contrapunto al esfuerzo constante de vivir. Lo difícil que era la vida se compensaba o podía compensarse mediante la educación. Ahora, al estar en una sociedad hedonista, como he dicho antes, ¿con qué nos encontramos? Con individuos. Es muy difícil cambiar esto. Es muy difícil reconducir esto. Antes apuntaba tardofranquismo, inicio de la democracia y la nueva escuela, ¿no? La primera nueva ley marco. Es que estamos como siempre. La ideología pudo, en mi opinión, afectó negativamente a esa emergencia o a esa nueva situación escolar, pero es que ahora hemos sustituido la ideología por el hedonismo. Entonces, la escuela ya no tiene como planteamiento
el que el individuo se arme en la mejor de las acepciones. No, no tiene eso. Tienen que ser individuos cómodos, grandes consumidores. Vamos a entrar ya en la socioeconomía. O sea, formar consumidores que no protesten, que produzcan y consuman. Y esa es una nueva ideología. Es la ideología, pues eso, hedonista, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Bueno, bueno, no sé si ese refrán es el más adecuado, pero es un denominador común. O sea, estamos en una educación abocada a provocar ciudadanos que den poca batalla, que hagan poco ruido, aunque no tengan opciones de futuro. Y las opciones de futuro se batallan mediante la educación. Es el individuo el que se forma, el que se construye y por tanto responde ante lo que le falta o no tiene o no puede conseguir. Pero nos han hecho creer, también en la escuela, que lo mejor es ser feliz y ya está. Voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con la publicidad. Hay un banco que se llama ING, un banco de estos virtuales, cuyo mensaje es ser nómadas. Bueno, muy bien. Bueno, no digo yo que el objetivo de un ciudadano sea tener una hipoteca y un préstamo de coche, pero si una estabilidad en su realidad, un bienestar y no estar pendiente siempre de la última palabra. Ese tipo de ciudadano también es hijo de nuestro sistema educativo. No todos los que se educan están ahí, ¿no? Pero esa es la idiosincrasia que estoy detectando, también a nivel particular, insisto, solo son opiniones, en las nuevas jornadas de ciudadanos. A los que, por muy reaccionario que suene lo que voy a decir, ya no les considero tan ciudadanos. Les veo como sujetos sociales que actúan económicamente en beneficio de otros y no de sí mismos. Consumidores. Ya está, sí. Bueno, quería decir algo. En el pueblo donde yo nací, que es la Victoria de Córdoba, que más o menos tiene siempre los mismos habitantes, unos 2000, más o menos. Allí no había escuela. Allí la escuela, cuando yo nací, había una escuela que se hizo en la República, porque la escuela que había era en una casa particular, una señora muy mayor, viejita, particular, que era como una escuela privada, porque escuela pública no había. Bueno, pues en la década de los 40, porque yo he tenido y tengo contacto con la gente del pueblo, con los concejales, con el médico, con mis amigos, ¿no? Los más conscientes. Allí, que yo recuerde, de la década de los 40 a los 50 o 50 y algo, solo ha habido un maestro, solo salió un maestro y era hijo de trabajadores, de jornaleros, y ese chico estudió en los cortijos, trabajando en los cortijos. Como yo estuve estudiando también para tornero, que no sabía ni lo que era un torno ni tornero, pero cogí un trozo de periódico y digo, pues voy a prepararme. Y entonces estudiaba en los cortijos a la luz del candil, pues para tornero. De 24 libros llegué a estudiar 22 libretos, ¿no? 22 exámenes que me hicieron y bueno, parece ser que iba bien. Pero lo único que puedo agradecer a ese esfuerzo fue que aprendí pues a leer, aprendí matemáticas, cosa que no sabía, cosa que yo no sabía. Y lo aprendí porque cuando no sabía o entendía lo que quería decir las matemáticas o la álgebra o la regla de 3 o lo que sea, pues echaba mano al libro y lo decía, ¿no? Bueno, pues solo un maestro escuela, que después no ejerció.
ha estado ejerciendo en la embajada ahí en Bélgica. Después salió otro chico que también se vino aquí a Cataluña, hijo de un rojo, como de un republicano, de un luchador de la República, que bueno, que vino con un brazo menos y entonces pues el hombre, como no con un brazo, que iba a ser, pues, y aparte a los republicanos poco les daban trabajo, pues se montó una tienda de ropa. Bueno, y entonces, pero este chico estudió porque después ya en los años 66, 67 se fue allí ya. El padre estaba mejor y tal, ella había ganado un dinerillo y estudió para médico. Bueno, pues ese y otro que era un hijo de uno que se escapó de que la fusilaran, de un comunista, claro está, y ese estudió para maestro escuela y lo ejerció, pero porque se metió, lo metió el padre, claro está, al que estudiara la carrera de cura, ¿sabes? Y cuando ya tenía la carrera se echó novia y lo echaron. A cosa hecha, claro, se echó novia y lo echaron. Y entonces, como tenía preparación, pues fue médico. Es que claro, cura y casado aún no, ¿eh? Igual convendría, pero bueno. Ya llegaremos. Que lo echaron y se casó. Dejó a la mujer, a la novia embarazada y lo echaron. Pues ya está. Y lo echaron. Entonces se casó y ha tenido hijos y ha vivido en el pueblo y ha sido maestro escuela porque tenía la carrera. Esas 3 personas son las únicas que yo he conocido. Después ha habido algunos maestros más, pero ya de la época de los 60, los 50 y tal, ¿sabes? Bueno, yo, como no he tenido preparación, porque no he podido, pues no sé lo que habrá pasado en el resto de España. Yo sé lo que pasaba en mi pueblo y después, debido a mi militancia y al contacto con gente de tantos pueblos y todo eso, sobre todo en Andalucía, yo sé que allí no perdonaban a los fascistas nada. Allí los maestros todos eran, que yo creo que no tenían ni carrera. Porque yo recuerdo perfectamente, y no me quiero enrollar mucho, ¿no? Para eso, pero yo recuerdo, había 2 hermanos, gemelos, más malos, don José y don Alberto. Esos eran los que no me dejaban, me castigaban cada lunes porque yo no iba a misa, porque no se me olvidaba, nadie me decía que tenía que ir o que no tenía que ir, nadie. Y fueran los que no me dejaban mear y tal y cual. Pero esta gente venían a la escuela, sí, puntualmente. Excepto uno que venía de Córdoba, que si la moto se le estropeaba, ya, le sacamos hasta una canción. Pues entonces no llegaba a tiempo, claro. Pero los otros 2 siempre. ¿Y a qué venían? Pues a formarnos como si fuéramos militares. Allí nos formaban y una vez puesto la mano en el hombro, media vuelta y mano alzada y a cantar el Caral-Sol. Y después ya, una vez que han cantado el Caral-Sol, venga, para adentro. Nos cantaba la cartilla, nos decía que si hay que hacer esto, que lo otro, que tal, que cual, y esto, lo otro. Se largaban al bar a tomarse su cafelito o a la peluquería o a la carpintería a charlar. Venían lo mejor a las 11, a las 11:30. Cuando llegaban estaba toda la escuela de tinta y de papel y de jugar, pues propio de chiquillos de 6, 7 años. ¿Qué cojones van a pedirle? Pues palos, ven y viene y castigo, ¿sabes? Allí yo lo que recuerdo de la escuela es eso, castigo y castigo. Porque y de aprendernos alguna de memoria, algunos artículos, alguna hoja. Venga, tenéis que aprender esto. Yo creo que siempre estudiaba la misma, la de la mona que se subió a un nogal y que cogió una... Sí. Sí, y si no alguna gesta gloriosa de la España, de la España imperial. Y ya está. Quiero decir, yo no sé lo que pasaría en Guadalajara o en Madrid o en tal, pero más menos.
el franquismo fue algo horrible y desgraciado. Además, mucha represión, porque allí, hombre, después de una guerra, de todos los que murieron, después de que acabó la guerra, porque vencieron con la ayuda del fascismo internacional, y la colaboración de los llamados demócratas. La no colaboración. Bueno, que no ayudaron en nada. Ya no están haciendo el boicot ahí también. Venga, sigue. Sí. Bueno, y entonces, pues, ¿qué te iba a decir? Que los padres, ¿cómo iban a protestar? ¿Cómo iban a pedirle cuenta? Si yo recuerdo que mi padre y la gente del pueblo, cuando veía a los maestros, los saludaban, se quitaban el gorro. Era una autoridad. Y a veces estaban cagaditos. Y aparte, que hubo una represión grandísima después de que terminó la guerra. Las cárceles estaban llenas. 200 campos de concentración, haciendo pantanos, haciendo canales, haciendo carreteras, haciendo los túneles, etcétera, etcétera. Después de Birmania, el segundo país con más cunetas, con más fosas comunes. Bueno, pero lo que hacía, aparte de eso, tantos comunistas y gente buena, que aunque no fueran comunistas, pero eran republicanos, pues que no podíamos protestar. Demasiado hicimos, que a partir de los años 50 y mucho, y durante los años 60 hasta los 70, y bueno, y hasta que murió Franco, joder, pues los que quedábamos hicimos una gran labor, porque movilizamos a la clase trabajadora. Fuera por miedo o fuera por necesidad, cuando con 2 cojones nos plantábamos delante del comedor, y decíamos que había que hacer huelga y había que hacer una asamblea y os quiero a todos, venían con la cabeza cacha, y no faltaba ni uno. Y después hacíamos huelga, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lamento ahora, de que se haya perdido. Eso es lo que lamento. Pero una cosa, ¿y tú no crees que esa gente que os seguía a vosotros no seguía el nuevo poder establecido? Porque realmente el franquismo estaba en decadencia y el nuevo poder establecido era el poder de aquella gente que, como vosotros, estabais luchando y queríais imponer la nueva esto. Y la gente seguía el franquismo como seguía vosotros, porque el 90% de la población de España jamás luchó contra el franquismo. En lo más mínimo. No, pero en Sevilla, Valencia, Madrid, el País Vasco y sobre todo Cataluña, bueno, y el País Vasco, los mineros que hicieron eso despertó mucha conciencia, y aunque no había prensa, pero el Partido Comunista de España, que era donde la mayoría de los más conscientes estábamos organizados, porque no había otro, aparte de, 4 anarquistas por aquí o por allá, hasta que vinieron los cristianos por el socialismo, que yo no digo que no tuvieran buenas intenciones, pero los Soletura, los Comín, los García Nieto, etcétera, etcétera, crearon un nuevo sindicato que se llamaba la Bandera Roja y tal. Coño, y eso fue los que destruyeron después el Partido Comunista, posiblemente con la colaboración de los Carrillo y compañía, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, Felipe González ya se encargó, y el capitalismo, de la droga, de darle fiesta, y fútbol y toro, y bueno. Bueno, pero aquello fue fruto también de una educación y de una represión y de todo. Yo lo que quisiera retomar es el trabajo y de aquellas personas y de aquellas instituciones que se crearon en la Segunda República, y recordar también a muchos artistas, ¿no?, que sintieron y vieron que la educación era la vía para conseguir llevar a aquella España de aquellos momentos, meterla en el siglo XX y sacarla del ostracismo histórico en el que habíamos estado viviendo.
Sí, Recordad también que las misiones pedagógicas tenían también un coro y un teatro del pueblo que hacían representaciones. Y aquí quiero meter la ilustre barraca del ¿qué pasa? gran Federico García Lorca, que se Yo, dedicó claro, con aquellos estudiantes de teatro y aquellos iluminados o bendecidos o agradecidos a llevar las obras de teatro por las Españas, ¿no? Y aquello hubiera sido una gran labor, ¿no? Retomando aquello que decía Josep Andreu de la educación actual, bajo mi punto de vista, ya digo, es una opinión, como bien ha dicho Josep, aquí estamos mostrando, aparte de algún dato histórico, algún dato concreto, eh, la formación actual forma en competencias, ya lo he dicho en la presentación, no forma ciudadanos ni ciudadanas. Y, y aquí tenemos una disociación entre lo que se enseña en las aulas, lo que se necesita para el tejido productivo y lo que realmente requerimos para una sociedad activa y que sepa fiscalizar al poder político y económico. Y lógicamente, como la educación está en manos del poder económico, pues no lo va a poner fácil. Todas las reformas educativas van orientadas a lo mismo, a no llevar, bueno, a no meter en la cabeza nada más que aquello que les interese. Yo no formaría en competencias, es una ilusión mía, ¿no? Una apreciación mía. Yo formaría en ciudadanía, clarísimamente. Yo no daría nociones de matemáticas ahí con funciones y mm, yo como humanista, pues la verdad que defiendo todo tipo de educación, ¿no? Y también lo que quisiera decir es, Josep ha dicho que ahora somos felices o formamos consumidores felices o algo así. Esta mañana me he desayunado con un dato, bueno, ya lo sabía, ¿no? Gemma, mi mujer que es psicóloga, tiene a muchísima gente joven tratándola en sus consultas de psicología. ya ves. Pero en Cataluña, no sé, hay un dato, lo han dicho esta mañana en el telediario, hay un altísimo grado de gente universitaria con alta formación, con alta capacitación, que está perdida. Está perdida. Y deberíamos de replantearnos algo. O sea, eh, ya como ciudadanía, este estado burocrático que nos asfixia y que nos dice esto es lo que hay que hacer y de esta manera, porque sois tontitos y no sois capaces de hacer nada. Y aquí es donde está la UP de San Joan Despí. O sea, orquestando y diciendo, no, señor mío, no, señor Estado, no, señor Ayuntamiento, no. Nosotros somos muy capaces de tener una agenda cultural propia. Nosotros somos capaces, lo que usted, su sistema, en su consabida debilidad, lo que hace es asfixiar eso. Y son corresponsables de estas personas, de estos jóvenes que no encuentran salida, porque de otras cosas no se les enseña, en una sociedad hiperindividualista, en la que la cooperación, la solidaridad, el apoyo mutuo se han arrinconado en un lado, estos jóvenes se ven solos y abocados, como decían en la tele, al consumo de sustancias. Eso como primera ayuda y a grandes desgracias como último fin. Pedía la palabra al pie de la reflexión que hacías, José Manuel, porque precisamente cuando yo decía que somos una sociedad feliz, no es que lo seamos, es que ese es el modelo que se nos vende. Y ese modelo que compran los chavales, las muchachas que están ahí, les crea una ansiedad tremenda, porque la felicidad como tal, y esto es una opinión de un cincuentenario largo ya, no existe, existen los momentos felices. O sea, no existe una Arcadia donde todos los días son maravillosos y no requieren solucionar nada. Ahí empiezan los problemas de sostenibilidad de un cuerpo social. Las patologías son individuales y se convierten en una patología general. O sea, muchachos y muchachas que, aun estando protegidos o entre algodones o a los que se les requiere poco,
poco compromiso o poco retorno, se hunden. Se hunden porque no tienen recursos, no están armados, no están estructurados. Cuestiones... vuelvo a la República y al presente. República hoy, hoy República. Queríamos a nuestros maestros, nos atendían bien, teníamos que salir al campo, pero luego por las tardes también, e incluso venían a casa. Esto es un caso real, lo conocí de primera mano. Se acercaba la maestra a la casa a ver, oye, tal, le echaba una manica, lo que fuese. Pero es que esos niños, esos adolescentes, tenían obligaciones. Explotados o no, no lo sé, formaban parte de la unidad familiar. Ahora tenemos niños, niñas que acaban siendo adolescentes y jóvenes, exentos de compromiso, exentos de responsabilidades, que pueden llegar a ser licenciados superiores, lo decía José Manuel antes, y que son incapaces, que no tienen capacidad de soportar el frustrarse. Así no, así no. Conocimiento, criterio, fuerza interior en base a lo conocido, a lo asimilado y capacidad de confrontación. Por culpa del sistema y Y reconocerse en el otro para buscar el apoyo. Ahí, entonces, individualistas, por supuesto, porque tienen que ser individualistas, porque no deben ser capaces de responder ante nada. No, porque el sistema necesita que compres 100 martillos, no que uno y se colectivice. Correcto. Simplemente por eso. Me ha gustado esa última expresión. 100 martillos, no. Uno y que se colectivice, pero eso no lo quiere el sistema, claro. No. Bueno, la cuestión, y de todos modos, y ya puestos a provocar un conflicto o un debate adicional que puede estar dentro de esta ponencia en otro día, ¿y qué es ser progresista? Desde una... sin ironía, ¿qué es ser progresista desde una perspectiva pedagógica o educativa? Generar progreso. Es generar progreso. Nuestra escuela... Matiza lo de progreso. No, José Luis, olvídate de las cuestiones económicas y hablemos del patrimonio no cuantificable. Ese es nuestro objetivo pedagógicamente hablando. Crear riqueza individual susceptible de ser compartida. Porque no estamos hablando del beneficio, ni siquiera pecunio propio, ni el generado por la fuerza de trabajo que genera plusvalías ante el empresario o incluso hasta la administración pública si la entendemos como generadora de Producto Interior Bruto. Aquí estamos hablando de riqueza personal. Y no la cometemos nunca. ¿Y qué nos pasa? Que cuando analizamos de forma fría esas propuestas supuestamente progresistas, nos encontramos en un marasmo de incompetencia y de inhabilitación personal del alumno. Porque ser progresista es facilitar el progreso del individuo para que sea capaz de colaborar con su igual. Y ese trabajo empieza en una escuela que debería ser de izquierdas. ¿Dónde está esa posición fuerte en defensa del individuo como alma del cuerpo social? No existe. Ese era el proyecto republicano. Eso proclamaba Francesc Ferrer i Guàrdia en su momento y por eso lo fusilaron. Y ahí es donde tiene que estar la cosa, porque si no nos gana la partida a los otros. Y cada uno muy harto de ver a supuestas opciones progresistas generar leyes de educación o enmiendas sobre las mismas que nada tienen que ver con la dotación de recursos a los alumnos. Y a mayor abundancia, y perdón que me extienda, porque me estoy enfadando un poco. Y yo también. Y corresponde enfadarse. Si queremos progreso, tendremos que ser exigentes con nuestro sistema educativo. Y el cambio o el vuelco social que podamos auspiciar o esperar a futuro, o empieza en nuestros colegios o no llegará nunca.
Esa es mi opinión, lo llevo diciendo durante toda la ponencia, tan solo es mi opinión. Pero de buenas intenciones uno está harto. Y a mayor abundancia, el sistema de las autonomías en España, que podría haber sido una forma de acercar las administraciones al cuerpo social, se ha demostrado como una forma muy extraña de equiparar oportunidades o dotar de mismas oportunidades a todo el alumnado o a todos los alumnos de eso que llamamos el Estado español. No porque el concepto autonómico sea malo en per se, en sí mismo. No porque las diferenciaciones culturales sean malas en sí mismas, ni muchísimo menos, son positivas. La diversidad crea riqueza. La diversidad crea riqueza. Pero cuidado, debe enseñarse en igual medida en todo el territorio si es que seguimos siendo un Estado, que ya no lo sé. Pero a lo que vamos. Tenemos lenguas territoriales que deberían ser conocidas, no digo habladas, pero conocidas por todos los alumnos del Estado. Están odiadas. Eso es riqueza. Tenemos criterios culturales diferentes en diferentes territorios que deberían ser conocidos por toda la población del territorio del Estado español. ¿Lo estamos haciendo? No. Al contrario, capillitas que nos están provocando antagonismos y dotando de contenido a la incultura manifiesta que se enseña en las aulas. Porque en lugar de hacernos ver que somos plurales, ¿qué hacen? Nos miramos el ombligo. Entonces, ya no capacitamos, ya no damos apertura de miras al alumno o a la alumna, pontificamos, los preparamos concretamente, no sabemos para qué, y sobre todo a espaldas de. El espaldas de es lo más importante de nuestro sistema educativo. Nos hemos olvidado de que nuestra realidad individual no es nada si no se pone, no en contrapunto, sino en paralelo a la generalidad, a la globalidad. Curiosamente, las supuestas opciones progresistas, y lo está diciendo uno que se lo considera, son las más reduccionistas. ¿Y cuáles triunfan? Las totalitarias, las que son generalistas. Estamos perdiendo el discurso en el planteamiento. Pero insisto, quien pueda ver esta ponencia, esto es solo mi opinión. Esta es solo mi opinión. Bueno, yo prácticamente eso del ser progresista casi nunca lo he oído hasta hace poco tiempo. Y no estoy en contra de ser progresista. Pero yo siempre he dicho que soy revolucionario, porque quiero cambiar las cosas. Y esa palabra, que parece que es terrorista, la han convertido en una palabra terrorista. Parece que queremos el revolucionario lo que quiere hacer la revolución, la guerra y matar a los demás, ¿sabes? Eso por un lado. Por otro lado, lo que quería decir, que no lo dije cuando intervine la otra vez, es que nosotros, los que movilizamos, creamos comisiones obreras, que ahora no sirve para nada, pero creamos comisiones obreras, que era un sindicato luchador y que movilizaba, etcétera, etcétera. Ahí yo no conocía a ningún maestro ni a ninguna gente con carrera. Ahí eran toda gente que habían sufrido la dictadura, analfabetos prácticamente. Algunos aprendieron a leer y a escribir estando en la lucha, ¿sabes? Estando en la lucha aprendieron a leer y escribir. Quiero decir que la gente se movilizaba porque realmente necesitaba, que la dictadura no teníamos, se ganaba una mierda, no teníamos piso, vivíamos en barracas, vivíamos en un piso 4 o 5 familias. Entonces aquello era, yo qué sé, y la gente se movilizaba. Y hubo esa época, ya digo, de los 60 hasta los años 78 por ahí, hasta que entró la llamada democracia, que lo arruinó todo. Felipe González ha hecho más daño que un güey por un tejado. Así que ya no digo nada. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, claro. Sí, Quería hacer solamente unas cuantas puntualizaciones. Yo hace mucho tiempo que persigo, siempre he creído que hay que ser más y tener menos. Porque
en lo que tú seas no te lo van a poder quitar. Lo que tengas lo tendrás y a lo mejor lo dejas de tener, porque no es una cosa que te dure toda la vida. Eso por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que el sistema educativo es tan perverso que lo primero que no hace es educar financieramente a la gente. Porque si a la gente se le educara financieramente mínimamente y se le dijera 4 pautas, como el hecho de decir, si tú quieres el libro no te endeudes y no tengas lo que no te puedes permitir y no pongas como meta en la vida el tener más cosas, porque se está demostrando científicamente que tenemos entre un 60 y un 70% de las cosas que no las usamos nunca. Si todo eso se le enseñara a la gente para que supiera gestionarse mejor su vida y su economía, posiblemente tendríamos una sociedad mucho más libre, porque estaríamos más liberados para poderlo ser. Y otro tema muy importante con respecto al sistema educativo. Un sistema educativo no puede funcionar si está cerrado al entorno. Y esto, José Manuel y yo lo hemos vivido en primera persona. No puede ser que estemos viendo una sociedad donde los centros educativos no se abran a la ciudadanía, no sepan ni entre nadie que sea de todo el entorno de alrededor, porque eso significa que viven en una jaula de oro. Es algo aberrante y lo puedo decir en primera persona. Hay centros educativos como el que tenemos aquí, el Jaume Salvador y Pedrol, que bajo ningún concepto deja entrar a nadie del entorno. Eso es un lastre, porque esos chiquillos no conocen en el mundo en el que viven y no conocen el entorno en el que tienen que crecer y en el entorno en el que tienen que desarrollarse para el futuro. Sí, yo quería... Bueno, vamos a ir finalizando, ya llevamos casi 1 hora y media, pero yo quería puntualizar esto que ha dicho José Luis. En la Universidad Popular de San Joan Despí, lo que sí que ha tenido claro es que quería aportar y sumar a la educación y a la formación del entorno. Y hemos hecho propuestas, hemos llevado cosas, hemos puesto picas en Flandes que han sido arrasadas y una que ha quedado ahí es la que estamos haciendo tirar y usar y nosotros llegaríamos más lejos. Lo que pasa que siempre parece que todo cuesta y todo es un mundo y todo es esto. Y las propuestas que llevamos al sistema educativo se las damos mascaditas. O sea, esto es el certamen de cortometraje, este día se hace, reservamos los espacios, preparamos los reconocimientos que se entregan a los jóvenes, los diplomas que se entregan a los jóvenes, solo tenéis que en el aula trabajar, porque claro, lo tenéis que trabajar allí, pero meterlo dentro de vuestra programación educativa y llevamos otras infinidad, no una, ni dos, ni tres, y contactamos con escuelas del entorno, de la provincia de Barcelona, y ni contestan los correos. Llamas preguntando por el equipo directivo y parece que sea un pedir audiencia al Papa de Roma. Es imposible. Todo está ahí en el correo. Las llamadas de teléfono no, porque claro, llega un momento que, sí, por favor, que sí, entiendo que ahora pues estará haciendo clases o estará en reuniones o estará haciendo sus quehaceres diarios, pero por favor, cuando pueda que me llame. Y no te llaman. O sea, entonces, claro, esa bunkerización de los centros educativos a contraley, o sea, a contraley, porque la ley puede ser buena y mala, o puede tener cosas buenas o puede tener cosas malas, pero la ley dice y lo contempla de que los centros educativos se abran al entorno. O sea, es algo ya tremendo. Tremendo. El último contacto que hicimos lo hicimos el otro día con la Escuela de Adultos de San Joan Despí y, bueno, parece que fue bien recibido nuestra propuesta por la dirección, que la iba a presentar al claustro. Veremos a ver lo que hay en el claustro. Y bueno, entonces, claro, si queremos tener aquel modelo de la Segunda República apoyado por un Estado debilitado o inexistente, con muchas carencias, ahora los centros educativos, por favor, que se abran, que dejen entrar. Si luego no gusta, que lo marginen. Yo no digo que se abran a cualquier opción, no. Como mínimo, a opciones que respeten los derechos humanos. Ese debe de ser la frontera. Y a partir de ahí, que construyan en común. Bueno, ya no me enrollo más. Bueno, no sé. Yo no quiero tampoco liar más la manta, pero persevero en una idea, quizá muy romántica, y es que el modelo republicano es un modelo vigente,
hoy es 14 de abril, yo Sí, lo afirmo, el modelo republicano es un modelo vigente, aplicable, o sea, porque no hubo una situación más difícil que la de aquel momento para educar, formar a la población infantil y joven. Era un momento difícil, fue muy difícil, superó muchísimos hándicaps, saltó muchas trincheras, casi literalmente esto último, que no me gusta mucho porque, bueno, siguió desarrollando su actividad durante la Guerra Civil. Y creo que frente a este marasmo, que ya he utilizado la palabra antes, de leyes, de propuestas, de modificaciones, tendríamos que coger, pues eso, el carnero por los cuernos y llamar a las cosas por su nombre. Este país, lejos de necesitar, insisto, no es mi opinión, solo es mi opinión, lejos de necesitar tanta complejidad, lo que necesita es simplicidad. Que las cosas sean sencillas, que la escuela sea accesible, que los contenidos sean inmediatos. No he dicho pobres, he dicho inmediatos. O sea, que no necesiten de demasiados protocolos para llegar a las manos, a los ojos, a la mente del alumno, de la alumna. Pero es que eso ya está inventado. Eso, un mes de julio de 1931, y habían pasado 4 días, figuradamente hablando, desde la proclamación de la República, ya se estableció como un plan director. Un plan director que lo era precisamente porque era plural, porque abría la puerta al conocimiento y que fue valiente. Y hoy quiero reseñar algo antes, y con esto doy mi palabra y que acabo, cuando se planteó el crecer. He estado mirando la cifra. Imagínense ustedes que el plan quinquenal era para construir nada más y nada menos que 27.151 escuelas. Lo que planteaba la República. ¿Pero qué problema había? ¿Había maestros suficientes? No, no los había. Y entonces no se pretendía, como antes comentaba Paco, que cualquiera fuese maestro porque, por ejemplo, era del movimiento, ¿no? Como pasó en el franquismo. No. Sino gente con oficio, gente preparada, que no eran maestros, que no habían ido a la normal de magisterio, pero que podían ser, vaya usted a saber, ¿no? Pues eso, un excura, que se hubiese salido en el año 26 pero que tenía voluntad, que tenía criterio, que estaba formado. Fue llamado a filas y en un periodo de pocos meses se formaron como maestros y los lanzaron al campo, en el mejor de los sentidos, a educar. Y fue valiente, y es lo que necesitamos ahora. Necesitamos abrir el criterio educativo y pedagógico. Que la escuela reglada está bien, por supuesto, es necesaria, es un derecho constitucional y lo tenemos que defender con uñas y dientes. Pero cuidado, como decía José Manuel, abramos las puertas y abriremos las cabezas. Que si hay colectivos, si hay entidades, si hay individuos, que pueden ser individuos. Recuerdo y quiero poner en valor una ponencia que hizo Francisco García Maestre, aquí presente, hablando de la resistencia o la oposición al franquismo y el exilio que él mismo sufrió, y me tomo la libertad de decirlo abiertamente porque es de todos conocido. Esa es la forma de actuar y esa era la escuela republicana. No escondía nada, lo abría todo, incluso intuyendo que muchas de las cosas que se pondrían encima de la mesa podrían no ser bien recibidas o incluso provocar algún problema. Pero ahí estaba el mérito y ahí debería estar o debería seguir estando. 2024, estamos en el 14 de abril de 2024. Que no olvide el sistema, aunque hará todo lo posible por truncar cualquier opción que no sea la que el sistema mantiene. En el mes de julio de 1931 se puso en marcha un plan educativo que hoy sería, sin ninguna duda, absolutamente válido y aplicable. Y nada, ese es el resumen que quería hacer. Quizá muy apasionado, pero no es un convencimiento vacío. Invito a todos los que tengan algo de inquietud
que se vayan a aquel momento y analicen sin prejuicios los planteamientos educativos y pedagógicos que la Segunda República Española, proclamada tal día como hoy, el 31, puso a la disposición de la ciudadanía española. Pues en contra de la muchas monarquía, gracias. pues Muchas en contra de la monarquía, luchemos por la República, por la tercera. Bueno. Mira, contrariamente a lo que se pudiera pensar, fue tan revolucionario lo que se quiso hacer en la Segunda República que ahí fue lo que pasó después. Claro. Bueno, pues despedimos esta sesión de conmemoración de la programación de la Segunda República, trabajando e insistiendo y proponiendo para que llegue la tercera. Muy bien. Salud y República a todos. Salud. Salud de República. Camaradas, compañeros.